Manejo de citas de fuentes secundarias. ¿Qué es una cita secundaria? Una cita secundaria es información citada por un autor que no se consultó directamente. En la cita secundaria se hace mención de la información del trabajo de un autor B por medio del trabajo de un autor A quien lo cita. Una fuente primaria es una fuente que informa un contenido original, mientras que una fuente secundaria se refiere a una obra original que se refiere al contenido que se informó en una fuente primaria. Una cita secundaria es cuando citas una obra de un autor que citó a otro autor. Las fuentes secundarias son documentos que interpretan, resumen o analizan investigaciones previas. A diferencia de las fuentes primarias, que contienen los resultados originales de un estudio, las fuentes secundarias actúan como un filtro que recopila, organiza y presenta información ya publicada. Es importante que comprendamos la diferencia entre ambas para utilizar cada tipo correctamente. Por ejemplo, un artículo que describe un estudio de caso realizado en una universidad es una fuente primaria, ya que contiene los datos originales y el análisis realizado por los investigadores. En cambio, si encontramos un artículo que resuma varios estudios sobre un tema similar, ese artículo sería una fuente secundaria. Las fuentes secundarias no son las responsables de la investigación original, pero ofrecen una visión crítica y a menudo una recopilación de múltiples estudios previos, lo cual es valioso cuando se trata de comprender un campo de estudio en profundidad. Ejemplos comunes de fuentes secundarias son artículos de revisión donde se discuten y comparan diferentes investigaciones sobre un tema específico, libros académicos que recopilan o interpretan múltiples estudios, así como tesis y disertaciones que citan trabajos previos de investigación. Al trabajar con fuentes secundarias, es crucial darles el reconocimiento adecuado a los autores que realizaron la investigación original. Aunque no estamos citando directamente la fuente primaria, debemos asegurarnos de ser transparentes sobre la fuente secundaria de donde obtuvimos la información. Si no hacemos esto correctamente, corremos el riesgo de no dar el crédito al autor que realizó el trabajo original. Además, al citar fuentes secundarias, estamos ayudando a que nuestro trabajo sea comprendido dentro de un contexto más amplio, permitiendo que nuestros lectores puedan consultar las fuentes que utilizamos para profundizar aún más en el tema. Un artículo de revisión es uno de los ejemplos más comunes de una fuente secundaria. Estos artículos recopilan, analizan y sintetizan los resultados de múltiples investigaciones, a menudo con el objetivo de proporcionar un panorama general sobre un tema específico. Por ejemplo, un artículo sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos podría basarse en una variedad de estudios previos realizados por otros investigadores. El artículo no presenta datos originales, sino que resume los que otros han descubierto, proporcionando una perspectiva más amplia y actualizada sobre el tema. Otro ejemplo muy frecuente de fuente secundaria es un libro académico. Los libros tienden a proporcionar una narrativa más extensa sobre un tema, basándose en artículos y estudios previos para construir una teoría o presentar un análisis más detallado. En este caso, el autor del libro podría citar una gran cantidad de fuentes primarias, pero el libro en sí mismo actúa como una fuente secundaria. También las tesis y disertaciones suelen ser fuentes secundarias, ya que muchas veces resumen y analizan trabajos de otros investigadores
para desarrollar una nueva hipótesis o realizar una investigación original. A veces, incluso los informes gubernamentales o documentos técnicos pueden clasificarse como fuentes secundarias si recopilan información de diversas fuentes primarias. Por ejemplo, un informe de una agencia gubernamental que evalúa la calidad del aire en una ciudad específica podría estar basado en datos recogidos de diferentes estudios previos, haciendo de este informe una fuente secundaria. Cada uno de estos ejemplos ilustra cómo las fuentes secundarias toman el trabajo de otros investigadores y lo presentan de una manera accesible y comprensible para una audiencia más amplia, lo que ayuda a avanzar en el conocimiento en un campo específico. Entender la diferencia entre fuentes primarias y secundarias es fundamental para garantizar que estamos citando correctamente en nuestros trabajos. Las fuentes primarias son aquellas que contienen los datos originales de una investigación. Estos incluyen artículos de investigación que presentan los resultados de experimentos, estudios de caso, encuestas originales, entrevistas y cualquier otra fuente que proporcione nueva información, datos o análisis inéditos. Por ejemplo, si un investigador realiza un experimento sobre el comportamiento de una nueva vacuna y publica los resultados en una revista científica, ese artículo sería una fuente primaria. Las fuentes primarias son la base de toda la investigación académica, ya que presentan la evidencia directa y los hallazgos que otros investigadores en el futuro podrán citar en sus propios trabajos. Por otro lado, las fuentes secundarias no presentan resultados originales, sino que interpretan, analizan o resumen información proveniente de fuentes primarias. Las fuentes secundarias son muy útiles cuando se necesita obtener una visión general de un tema o cuando se busca un análisis profundo de varios estudios previos sobre un área específica. Un artículo de revisión que recoge los hallazgos de varios estudios sobre un tema sería un ejemplo muy claro de una fuente secundaria. De igual manera, los libros, las tesis y artículos de revistas que no presentan investigación original, sino que sintetizan los hallazgos de otras fuentes primarias, son fuentes secundarias. Al citar fuentes secundarias, debemos ser conscientes de que, aunque no estemos citando directamente la fuente primaria, es necesario reconocerla. Es fundamental indicar que estamos citando una fuente secundaria, ya que no estamos haciendo referencia al trabajo original, sino a la interpretación o análisis que otro autor ha hecho de ese trabajo. Citar de manera precisa asegura la transparencia en la investigación y da el crédito adecuado a todos los autores involucrados. ¿Cómo citar fuentes secundarias? En el estilo Vancouver, citar una fuente secundaria no es una práctica recomendada, ya que se prioriza consultar y citar directamente la fuente original. Sin embargo, si no es posible acceder al original y es necesario citar una fuente secundaria, el procedimiento implica lo siguiente. En el texto, mencionar la fuente original y luego indicar que fue citada por la fuente secundaria. En la lista de referencias, incluir únicamente la fuente secundaria, porque es la que se consultó directamente. Ejemplo de cita secundaria. Supongamos que la fuente original es de Smith, pero no puedes acceder a ella directamente. La información que usas está citada en un libro de Johnson. Entonces, procedemos de la siguiente manera. En el texto escribimos: Smith señaló que los sistemas embebidos son esenciales en el aprendizaje basados en proyectos, como se cita en Johnson, y se agrega el número correspondiente de la cita. Aquí se pone en superíndice el número 1. En la lista de referencias, entonces se pone la referencia 1, Johnson D. Introduction to Embedded Systems, Second Edition, New York, Academic Press,
2019. Como vemos, la referencia que se agrega completa es la que corresponde a la cita secundaria, porque es la que se tiene disponible y la que se utilizó para consultar información. Citar fuentes secundarias, de acuerdo con las normas Vancouver, requiere seguir un formato específico que permita a los lectores identificar tanto la fuente secundaria como la fuente primaria de la que se ha extraído la información. El formato estándar para citar fuentes secundarias en Vancouver incluye dos partes principales: la citación de la fuente secundaria en el texto y la referencia completa en la lista de referencias. En el texto, al utilizar una fuente secundaria, se debe hacer una mención clara de que estamos citando una fuente secundaria. Esto se puede lograr con la expresión citado por o como se cita en, para indicar que la información que estamos utilizando proviene de una fuente secundaria. Por ejemplo, si en un artículo encontramos una referencia a un estudio original del autor A que fue citado por el autor B en un artículo, entonces en el cuerpo del trabajo se debería escribir: estudio de A, citado por B, encontró que. De esta manera claramente se deja en claro que el lector podrá rastrear la fuente primaria a través de la fuente secundaria B. El uso de citado por señala que no estamos citando el estudio original, sino la interpretación o resumen que hace otro autor de ese trabajo. La forma completa de la cita se realiza en la lista de referencias y esta debe ser la fuente secundaria, no la fuente primaria, porque es de la que se tiene acceso a la fuente secundaria. La referencia completa debe seguir el formato de Vancouver para artículos de revista, libros o cualquier otro tipo de publicación, siempre señalando el nombre del autor de la fuente secundaria, el título del artículo del libro, revista o editorial, el año de publicación y los detalles correspondientes. Errores comunes al citar fuentes secundarias. Al citar fuentes secundarias es importante evitar algunos errores comunes que pueden comprometer la calidad de tu trabajo y la precisión de tus citas. Uno de los errores más comunes es citar una fuente secundaria como si fuera una fuente primaria. Esto ocurre cuando un autor toma información de una fuente secundaria y la cita directamente sin indicar que está utilizando una interpretación o resumen de la fuente primaria. Este tipo de error puede llevar a confusión, ya que el lector podría creer que el autor está citando directamente el trabajo original, lo cual no es el caso. La forma correcta de hacerlo es utilizar expresiones como citado por o como se cita en, para hacer explícito que la información proviene de una fuente secundaria. Otro error frecuente es no proporcionar la referencia completa de la fuente secundaria en la lista de referencias. A veces, los autores citan correctamente en el cuerpo del texto, pero se olvidan de incluir la entrada completa de la fuente secundaria en la lista de referencias, lo que dificulta que los lectores puedan rastrear la fuente utilizada. Es fundamental que la referencia en la lista de referencias contenga todos los detalles bibliográficos necesarios para que la fuente secundaria sea fácilmente localizable. También es importante asegurarse de que las citas estén actualizadas. Cuando se citan fuentes secundarias, los datos de la publicación deben estar completos y correctos, incluyendo el año de publicación, el volumen de la revista, el número de páginas y cualquier otro dato relevante. Un error relacionado con la citación incorrecta de la fuente secundaria es la omisión de los autores, lo que puede llevar a un incumplimiento de las normas de citación y a la pérdida de credibilidad en el trabajo académico. Otro error que se debe evitar es confiar únicamente en fuentes secundarias sin verificar las fuentes primarias cuando sea posible. Aunque las fuentes secundarias son útiles, siempre es mejor consultar las fuentes primarias directamente,
si están disponibles, para obtener información más precisa y completa. Estos errores, aunque son comunes, se pueden evitar con atención al detalle y un buen conocimiento de las normas de citación Vancouver. Buenas prácticas. En el estilo Vancouver, las fuentes secundarias deben manejarse con cuidado y moderación, ya que se considera una práctica menos ideal que consultar directamente la fuente original. Sin embargo, si no es posible acceder al original, puedes seguir estas siguientes buenas prácticas. Número 1. Intenta primero acceder a la fuente original. Antes de usar una fuente secundaria, verifica si puedes encontrar el documento original. Consultar directamente la fuente primaria asegura precisión y evita posibles errores de interpretación. Número 2. Indica claramente que estás citando una fuente secundaria. Si usas una fuente secundaria, debes dejar claro que no consultaste el documento original. Para ello, utiliza expresiones como citado por o referido en. Tercero, da prioridad a las fuentes secundarias confiables. Es crucial que la fuente secundaria sea creíble y de calidad. Idealmente, debe ser un documento revisado por pares o una publicación reconocida en el campo. Número 4. Realiza el formato correcto en la lista de referencias. En Vancouver, solo incluyes en la lista de referencias la fuente secundaria que consultaste, no la fuente primaria. Esto se debe a que debes citar únicamente los documentos que has leído directamente. Número 5. Usa fuentes secundarias solo si es absolutamente necesario. La citación secundaria debe ser un último recurso. Por ejemplo, cuando la fuente primaria es inalcanzable, se trata de un manuscrito histórico o un documento agotado. Cuando el autor de la fuente secundaria ofrece un análisis crítico o una interpretación del material original que es central a tu argumento. Número 6. Mantén la coherencia y el contexto. Si citas fuentes secundarias, asegúrate de integrar claramente el contexto y especificar cómo el material citado apoya tu argumento. Evita usar fuentes secundarias de manera superficial o excesiva. La referencia bibliográfica utilizada para el desarrollo de este tema se muestra en pantalla.